para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Vamos a leer esta porción de la Escritura, Hechos 4, del 1 al 22. Son algunos versículos y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a participar todos. Yo voy a leer el versículo 1, luego los de estas tres filas, tres bancas más bien, tres sillas, van a leer el 2, el 3, el 4, el 5, yo el 6, 7, 8 y así nos vamos a ir. ¿Ok? En el 22 nos reunimos todos. ¿Ok? Prestemos atención. Los hermanos de Zoom a lo mejor no van a escuchar algunos versículos, pero ustedes, hermanos que están en Zoom o en Facebook, sigan leyendo por favor ahí el pasaje de Hechos 4 del 1 al 22. Yo empiezo con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Va a aparecer también en la pantalla para que todos lo podamos seguir. Es la versión Reina Valera. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. sabiendo que eran hombres y letras del grupo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorios a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Llamándolos les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Todos? Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Te damos gracias, Padre eterno, por tu fidelidad y por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y podamos
aplicar tu palabra a nuestra vida. Así como este hombre, Señor, queremos ser levantados. Queremos que tú hagas el milagro en nuestra vida de transformación, de cambio. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a ver este mensaje de cómo ser usados por Cristo lo cambia todo. Si recordamos, estamos en esta campaña previo a la escuela bíblica que se llama Regresemos a Cristo o Volvamos a Cristo. Y hoy tenemos que entender que ser usado por Cristo cambia todo, lo cambia todo. Cuando dejamos que Cristo nos use, cuando le hacemos caso, cuando hablamos en su nombre o vamos o hacemos su voluntad, Él no solamente cambia las circunstancias, cambia las personas, nos cambia primero también a nosotros. Por eso, siguiendo la enseñanza de este pasaje, vamos a aprender algunas enseñanzas. La primera de ellas, le voy a invitar para que la podamos leer todos juntos. Dice así: tu vida cambiará cuando compartas el mensaje de Cristo. Nuestra vida cambia cuando nos atrevemos a hablar el mensaje de Cristo. Que Dios ama a los demás, que Cristo vino a dar su vida por nosotros, que hay un plan maravilloso que Cristo tiene para todos, que Él puede transformar y sanar, restaurar nuestra vida. Nuestra vida va a cambiar cuando compartamos el mensaje con ese necesitado, con esa persona, amigo o amiga que conocemos y que sabemos que Dios quiere trabajar en ella. Y muchas veces nuestra vida necesita empezar a cambiar para poder llegar a ser de bendición a otros. Podemos orar por aquellas personas, debemos orar por quien tiene necesidad, pero al final de cuentas hay que entender que también hay que compartir el mensaje. No nada más orar y quedarnos en la oración, sino avanzar hacia compartir el mensaje de Cristo. Anteriormente, en el capítulo 3, vemos que Pedro y Juan comparten con el paralítico lo que Cristo podía hacer en su vida. Y ahora, Pedro y Juan compartían el evangelio con quienes habían presenciado el milagro. Y así trabaja Dios, así sigue trabajando Dios. Cuando compartimos con otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida o en la vida de los demás, es una buena oportunidad para compartirles el mensaje de salvación. Debemos entender que la solución para muchos de nuestros males es hablar de Cristo. Aunque a veces no lo entendamos, pero la solución para mucho de nuestro mal carácter, mal hablar, mal pensar, mala actitud, es compartir de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo la voluntad de Dios, estoy transmitiendo el mensaje de Cristo y eso primero hace la obra, mueve las cosas en mí. Y es así como yo puedo reflexionar, como podemos analizar nuestra vida. Ese compartir de Cristo nos da una buena carga en nosotros de responsabilidad para buen testimonio, para que lo que anunciemos concuerde con lo que vivimos. No se vale decir, pues yo por eso no hablo, ¿verdad?, de Cristo, porque no quiero un mayor compromiso. Nuestra vida puede cambiar. Podemos ser transformados. No hay por qué conformarnos con lo que somos o hemos avanzado cuando el Señor dice que podemos ir todavía más allá. Jesús invirtió en sus discípulos años, se dice que 3 años, invirtió en enseñarles. No solamente Cristo sembró la semillita en los discípulos, Él sembró, regó, abonó, y ahora estamos viendo en el libro de Hechos, la cosecha, los resultados. Y esos mismos resultados son un indicador para cada uno de nosotros de lo que podemos tener en nuestra vida. No nos debemos conformar nada más con pensar voy a sembrar y voy a sembrar. Necesito prepararme para abonar, para regar y para cosechar.
Vamos a leer lo que la Biblia dice en Hechos 4, del 1 al 4, los primeros 4 versículos. Está en otra versión, usted la puede comparar ahí con su Biblia. Dice: unos sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan todavía le estaban hablando al pueblo. Estaban resentidos porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había demostrado que los muertos resucitan. Arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Como ya era tarde, los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Ahora había como 5,000 hombres en el grupo de creyentes. Vemos entonces aquí los resultados. Jesús sana a este hombre a través de Pedro y de Juan. Y ellos aprovechan la oportunidad para compartir el mensaje de salvación. Y dice aquí que se añadieron como 5,000 hombres a la iglesia. Creyeron. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo sigamos haciendo. Que lo que Él hace, la transformación que Él está obrando, los cambios que Él está haciendo en nosotros, en los demás, los usemos para decir: mira, mi Dios es real. Cristo te ama. Dios está interesado en tu transformación, en tu matrimonio, en tu familia, en tu futuro, en tu porvenir. Él tiene un maravilloso plan para tu vida y mira cómo está cambiando las circunstancias. Dios te está buscando, Dios te está llamando. Necesitamos atrevernos a compartir el mensaje de Cristo, porque Él se está moviendo. O sea, Dios siempre hace lo suyo, hace su parte, para que yo entienda entonces que yo tengo que hacer la mía. No me puedo quedar callado cuando veo el mover de Dios y entonces tengo que tomar valor para decir lo que tengo que decir. Miren, vemos en el contexto de los primeros versículos que los sacerdotes, la guardia del templo, los saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan enseñaban. Dice el versículo 2 que ellos estaban resentidos porque ellos estaban enseñando de Jesús, o que Jesús había demostrado que los muertos resucitan. En los judíos había dos grupos, los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Vamos, si recordamos y vamos a los evangelios, Jesús había resucitado a Lázaro, pero ellos no querían verlo. Cristo había resucitado, pero ellos no querían verlo. Y estaban resentidos de que su doctrina hubiera sido pues echada por la borda, ¿verdad? Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, hermanos, ya como creyentes. Creemos que Dios solamente se tiene que mover de cierta forma y nos resentimos cuando no sucede lo que esperamos. Nos resentimos, nos enojamos porque es que no sucedió lo que yo quería. O sea, Dios nos está mostrando su voluntad, se está moviendo con poder, pero yo estoy aferrada en que no, así no. Y estamos como los saduceos. Queremos tapar el sol con un dedo cuando Dios está mostrando su voluntad. Pero Pedro y Juan tuvieron valor para decir lo correcto, para hablar el mensaje de Cristo. Tal vez va a haber personas resentidas porque creemos en Cristo. Va a haber personas enojadas porque compartimos lo que Cristo está haciendo en nosotros. Tal vez tengamos problemas porque creemos y estamos unidos hoy aquí. Pero aún así debemos anunciar el mensaje de salvación que está cambiando nuestra vida. Porque a pesar de la oposición, el Señor Jesús sigue trabajando en nuestra vida. Y seguirá trabajando en las demás personas. Querramos participar o no querramos participar. A veces nos hemos perdido la bendición de llevar a otros a los pies de Cristo. El Señor pone en charola de plata, como se dice, a la persona, porque ya está lista para escuchar el Evangelio, ya está lista para recibir a Cristo, y nosotros no nos animamos a decir: Cristo te ama, oye. Y Dios usa a alguien más, ¿verdad? Y la bendición se la lleva a alguien más, el crecimiento alguien más lo disfruta, la madurez alguien más lo disfruta.
Necesitamos entenderlo. Pedro y Juan se atrevieron a hablar. Primero con el paralítico y Jesús lo sanó. Después con toda la multitud y Jesús los convirtió. Después delante de los fariseos y saduceos, de todo el Sanedrín, y el Señor los libera también. O sea, la Biblia está llena de historias, de relatos donde el Señor se manifiesta. Y nosotros ahora necesitamos creerle a Él, que también nosotros podemos ser usados, porque el Señor quiere trabajar en otras personas. Cuando les compartimos lo que Cristo ha hecho por ellos, cuando les compartimos cómo el Señor está trabajando en nuestra vida. Miren, no tenemos que ser las personas más malas del mundo para arrepentirnos y venir a Cristo. No tenemos que tener, a lo mejor uno piensa, ¿verdad? Un testimonio así súper impactante, que éramos de lo peor, y para ahora que ese testimonio, ¡pum!, impacte y sea usado por el Señor. Dios quiere usar nuestra vida, lo que Él ha hecho en nosotros, lo poco o mucho que consideremos que hemos cambiado, el Señor quiere usarlo. Nadie nació siendo cristiano. Y aún con padres cristianos, quizá algunos nos desviamos en algún tiempo, pero el Señor sigue trabajando en nosotros y en todas las personas. Y Él quiere que hablemos, que compartamos cómo Dios sigue actuando. Vamos a leer la Biblia en Hechos 23:11. Hechos 23:11. Dice lo siguiente: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Lo mismo Cristo nos sigue diciendo a nosotros. Quizá uno puede pensar, pues es que ya le hablé a este amigo o esta amiga, a lo mejor yo ya compartí y pues ya hice lo que me correspondía. No, déjenme decirle que el Señor sigue teniendo planes para nosotros, para que sigamos compartiendo, hablando a otros de Cristo. Se lo dice al apóstol Pablo: así como tú testificaste de mí en Jerusalén, ahora te voy a llevar a Roma para que testifiques. El cómo lo llevó seguramente no le agradó tanto a Pablo, porque lo llevó prisionero. Y el cómo nos está llevando a nosotros al siguiente lugar para que hablemos de Cristo, quizá no nos guste tanto, pero a lo mejor es la única manera que entendemos que necesitamos hablar de Cristo. No pensemos que ya le compartimos a una persona y como no quiso recibir de Cristo, o no quiso venir al templo, o no quiso nada con Dios, y entonces ya somos de la tribu de Pilato, ¿verdad? Que nos lavamos las manos y decimos, ya, pues yo ya hice mi parte. No, Dios quiere que sigamos compartiendo su palabra. Dios quiere que sigamos anunciando, que sigamos dando un buen testimonio, que le sigamos diciendo, ¿verdad?, cómo Dios sigue trabajando en nuestra vida. Por eso quiero invitarles para que tengamos la actitud de cambiar, de ser transformados mientras compartimos el mensaje de Cristo. Vamos con la segunda enseñanza. La leemos, dice: tu vida cambiará cuando estés comprometido con la verdad de Cristo. Primero, nuestra vida empieza a cambiar cuando empezamos a hablar de Dios. Cuando empezamos a hablar de Dios, el Espíritu Santo se empieza a mover en nosotros y podemos entender lo que no está bien en nuestra vida, lo que hay que cambiar, lo que hay que dejar, en lo que sí hay que enfocarnos. Y después entendemos, caray, tengo que comprometerme con la palabra de Dios, tengo que comprometerme con lo que la Biblia dice. Y entonces mi vida sigue cambiando porque estoy comprometido con la verdad de Cristo. Ahora, es importante que yo me pregunte, y cada uno, ¿de qué calidad es mi compromiso con la verdad de Cristo? Aquí dentro del templo somos unas fieras, pero allá afuera no nos atrevemos a hablar. ¿Nos acomodamos a la verdad que esté de moda? ¿Buscamos las palabras correctas para que mi reputación quede bien, comprometiendo la Biblia?
O sea, ¿cómo está nuestro compromiso con la verdad? Pedro y Juan estaban delante de las autoridades judías y ellos estaban convencidos de la importancia de expresar esa verdad, la verdad que habían vivido 3 años con Cristo. No se intimidaron ni se acobardaron, no se dejaron manipular ni sobornar por la presencia del Sanedrín. Ellos dijeron e hicieron lo que tenían que decir, lo que tenían que hacer. Y en una sociedad que necesita de Cristo, que usted y yo sabemos que esta sociedad en la que vivimos necesita de Cristo, usted y yo necesitamos pararnos firmes en nuestras convicciones, tener un compromiso firme con la verdad de la Biblia. No sacar una parte de verdad y otra parte de lo que el mundo cree y hacer una mezcla ahí y presentarla para quedar bien, para ser carismático, para caerle bien a los demás. Se trata de hacer lo correcto estando comprometidos con la verdad. Y entonces nuestra vida va a empezar a cambiar. Vivimos en un tiempo donde cada vez se ven cosas más que antes no se veían. Se le da más auge a lo que antes no se le daba. Se ve normal lo que la Biblia dice que es pecado. Y se navega con la bandera de la tolerancia y del amor y que todo está bien. Hasta hay una iglesia, ¿verdad? La iglesia metropolitana, así se llama, que, bueno, enseña que todos podemos ser hijos de Dios y no importa si eres hombre y te gustan los hombres, no importa, o mujer y te gustan las mujeres, no importa, Dios te ama así y así todo está bien. Necesitamos ir a la Biblia y entender y darnos cuenta, bueno, ¿cuál es mi compromiso? ¿Estoy comprometido con lo que dice la Biblia o con lo que se está viviendo? Mire, yo quiero que vayamos y leamos Hechos 4 del 8 al 12. Hechos 4 del 8 al 12. Dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: dirigentes del pueblo y ancianos de Israel, nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico. ¿Quieren saber quién lo sanó? Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret. Ustedes mataron a Jesús en la cruz, pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, pensaron que no era importante, pero que se convirtió en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Estas son las palabras de personas comprometidas con la verdad de Cristo. Son personas que hablan de la verdad de Dios cuando se les acusa, cuando se les cuestiona, cuando se les amenaza. Dice la Biblia ahí en el Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo hablamos nosotros? Llenos de amargura, llenos de rencor, llenos de vanidad, llenos de resentimiento. ¿Cómo estamos hablando del Señor Jesús? ¿Llenos de qué? El Señor quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere con lleno del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo nos dirija, controle nuestras palabras, que esa comunión que hemos tenido con Dios se note cuando hablamos, que ese tiempo con Dios en oración, en lectura de la Biblia, en alabarlo, se demuestre en mi paciencia, en mis palabras, en mi carácter, en mi temperamento. Que a pesar de que todos estén con las lanzas o listos para disparar, yo pueda tener la entereza y la sabiduría para seguir diciendo la verdad.
Si estamos comprometidos con la verdad de Cristo, Él nos va a usar de maneras sorprendentes. Mira, nuestro compromiso con Cristo se nota en nuestra manera de pensar, en la manera en que hablamos, en la manera en que actuamos. Se nota ahí el compromiso que tenemos con el Señor. Y si estamos llenos de mentiras o del Espíritu Santo, si estamos llenos de falsedad o de la verdad de Dios, se nota en lo que decimos, en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos. Damos evidencia si el Señor nos está dirigiendo o no. Muchas personas quieren comprometerse con Cristo. Y está bien que se comprometan, que participen. Gloria a Dios por quien se está animando a participar. Solo que hay que entender que no es a nuestra manera, no es cuando yo quiero ni como yo quiero, sino como el Señor nos llama a que lo hagamos en un compromiso total a Él. Leemos Lucas 5:11. Lucas 5:11 dice así: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cómo estamos siguiendo a Cristo? Yo quiero invitarle para que lo sigamos comprometido con su verdad. Que caminemos con Cristo diciendo la verdad. Y es que muchas veces las mentiras se trepan, ¿verdad? Como si nos paráramos en un hormiguero. Si usted y yo nos paramos en un hormiguero, las hormigas se nos trepan, pero rápido. La mentira así es. Muchas veces nos paramos en el hormiguero de la mentira, ¿y qué hace la mentira? Pues se nos trepa y terminamos diciendo lo que no queríamos decir, terminamos mintiendo cuando sabemos que no debemos hacerlo, cuando sabemos que tenemos que decir la verdad, terminamos mintiendo. ¿Por qué? Porque nos paramos, fuimos solitos nosotros y quisimos pararnos en el hormiguero de la mentira. Por eso hay que ir a Dios. Hay que buscar al Señor para ser llenos de su palabra, de la verdad, y arrancar de nuestra mente la mentira. No creer las mentiras que el enemigo ha sembrado o que otras personas han sembrado en nuestra mente. Saber que somos más que vencedores, que si peco nomás tantito es lo mismo que si peco nomás muchito. O sea, no hay niveles de pecado, no hay que poquito pecado, una mentirita o algo tantito. Lo mismo, el mismo pecado que yo considero que es poquito o que yo considero que es mucho, me separa de Dios y necesito arrepentirme y necesito cambiar. De ahí viene entonces mi necesidad de comprometerme con la verdad de Cristo. ¿Alguna vez ha intentado contar las mentiras que decimos en un día? Bueno, en una hora. Bueno, en 5 minutos. ¿Cuántas mentiras decimos por minuto? A veces nos asustamos, ¿sabe? A veces nos asustamos. Ay, es que este hombre o aquella mujer dice tantas majaderías por minuto, ¿verdad? Dice 3 palabras y 10 majaderías. Ay, no. Ajá, ¿y yo cuántas mentiras disparo por minuto? O sea, nos alarmamos de que el otro dice unas palabrotas, pero no me doy cuenta de que yo digo unas mentirotas. O sea, ¿dónde está mi compromiso? ¿Sí? Y es ahí donde el Señor quiere cambiar nuestra vida. Vamos a la tercera enseñanza. Dice, tu vida cambiará cuando tu testimonio refleje a Cristo. Miren, todos aquí podemos afirmar que amamos a Dios, ¿verdad? Que queremos seguir a Cristo. Todos aquí tenemos un intenso deseo por hacer la voluntad de Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿nuestro carácter está siendo transformado por Cristo? Mi temperamento, mi personalidad, esa sangre que hierve, ¿verdad? ¿Está siendo apaciguada por Cristo? Mira, de palabra es fácil decir que seguimos a Cristo, pero en los detalles de la vida, es en los detalles de la vida en los que se demuestra la manera en que estamos siguiendo a Cristo. Todos seguimos a Cristo, gloria a Dios, pero es en los detalles de la vida en donde se demuestra la forma, la manera en que estamos siguiendo a Cristo.
Los cambios verdaderos y duraderos entonces en nuestra vida ocurren cuando nos dimos a dejar que Cristo nos transforme. Cuando caemos de rodillas y le decimos, Señor, ya no puedo, ya no aguanto. Ya, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, perdóname, transfórmame, cámbiame. Ahí es cuando empieza el Señor a transformarnos. Ahí es cuando ocurren los cambios verdaderos en nuestra vida. La Biblia dice en Hechos 4, 19 y 20, vamos a leerlo. Hechos 4, 19 y 20 dice lo siguiente. Pero Pedro y Juan le respondieron, decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No podemos quedar callados, no nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. A la hora de la verdad, como se dice, a la hora de la prueba, de la lucha, cuando somos confrontados con nuestra fe, es decir, hago lo correcto o digo mentiras, me porto bien o me porto mal, a esa hora, ¿verdad? Es cuando uno tiene que pensar, decidir si es mejor obedecer a Dios u obedecer a mis instintos bajos o a las otras personas. Necesitamos aprender a tomar esa decisión y claro, decidir por Cristo. Y no podemos quedarnos callados sin decir lo que hemos visto y oído. No podemos quedarnos mudos ante la necesidad que estamos viendo a nuestro alrededor. Necesitamos compartir de Cristo con lo que somos, hasta con cómo manejamos, hasta con cómo caminamos, así traemos una sonrisa o no, nos enojamos por el calor o estamos felices por el calor. Necesitamos analizar cómo estamos transmitiendo el mensaje de Cristo. Pedro y Juan respondieron. Les dijeron a los judíos, vamos a seguir a Cristo, vamos a obedecer a Cristo, vamos a hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Óigame, ¿usted ha visto cómo Dios sana a otras personas? Amén. Hemos visto cómo Dios sana a otras personas. ¿Usted ha visto cómo Dios transforma a otras personas o a usted mismo? Amén, sí. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Hemos visto cómo el Señor sana, restaura, levanta, da oportunidad tras oportunidad. Lo hemos visto. No podemos quedarnos callados. Pero si yo batallo con hablar, entonces necesito ir al Señor y decirle, Señor, cámbiame. ¿Sí? Desata mi lengua para que hable tus maravillas. No para que diga mentiras, no para que me justifique, sino para que hable de tus maravillas. Abre mi boca, Señor, para contar los cambios maravillosos que estás haciendo en mí. Y todo tiene que ver con a quién le hacemos caso. Es bueno preguntarnos, ¿a quién le estamos haciendo caso? ¿A nuestro ego o a Dios? ¿A nuestra soberbia o a Dios? ¿A nuestro enojo o a Dios? ¿A mi tristeza o a Dios? ¿A mi vanidad o a Dios? Y bueno, a quien le estoy haciendo caso se refleja en nuestra vida. No podemos esconder a quién le estamos haciendo caso. Yo puedo decir, sí, verdad, y darme golpes de pecho. Dios es lo más importante para mí. Oh, sí, así. Aquí digo que sí, aleluya, gloria a Dios. Pero mi vida, mis decisiones, mi compromiso o no compromiso está reflejando a quién le estoy haciendo caso. No podemos seguir jugando a la vida cristiana. Necesitamos tomar nuestro compromiso con Dios en serio. Nuestra vida puede cambiar. Nuestra vida no puede ser igual. Podemos madurar, podemos crecer, podemos avanzar, reflejando a Cristo. Mientras mis palabras sean más mentiras que verdad, no voy a cambiar. Mientras mis acciones reflejen que el miedo me domina, que la indiferencia me vence, no voy a cambiar. Ese tiempo con Dios tiene que llevarme a algo mejor. Ese tiempo que pasamos con Dios necesito entender que tiene que catapultarme para hablar
para comportarme, para decir la verdad, para que mi compromiso se afiance en lo que Dios quiere. Vamos a leer Romanos 12:2. Léalo conmigo en esta versión para poder cambiar un poquito el chip, porque yo sé que usted se lo sabe de memoria en Reina Valera 60, pero vamos a aprenderlo en esta versión. Dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Dejemos que el Señor cambie nuestra vida con una manera de pensar como Él quiere, comprometidos con la verdad, haciendo su voluntad, comprometidos con Él, hablando las maravillas que Él está haciendo en mi vida y en la vida de los demás. Eso fue lo que Pedro y Juan entendieron que debían hacer. Ellos vieron la necesidad e hicieron algo. Y el paralítico fue sanado en el nombre de Jesús. Vieron la necesidad que la gente quería saber qué estaba pasando. Ellos hablaron y la gente se convirtió a Cristo. Los encarcelaron, fueron presentados ante los judíos y ellos vieron que los judíos tenían la necesidad de ver en ellos personas transformadas por Jesús. Estemos ante quien estemos, hermanos. Démonos cuenta de nuestra necesidad de ser usados por Cristo, porque Él quiere cambiarnos, cambiar las circunstancias y cambiar a las personas, usando nuestra vida, usando nuestro testimonio, usando lo que Él ha puesto en nuestras manos o en nuestra vida. Si analizamos lo que tenemos, tenemos muchas bendiciones. Si analizamos lo que tenemos, tenemos la vida. Y en vez de decir lo que no puedo o pensar en lo que no puedo hacer, pensemos en lo que sí podemos hacer. A lo mejor usted en la escuela bíblica no puede brincar con los niños 10 minutos, pero sí puede estar sentado o de rodillas 10 minutos orando. A lo mejor usted no puede correr 10 minutos con los niños, pero sí puede estar sentado con los papás platicando y presentándoles el mensaje de salvación. A lo mejor usted no puede moverse a la velocidad de los niños o captar la atención, ¿verdad? Que cada 5 minutos ellos tienen que estar en actividades diferentes. A lo mejor usted no puede, pero sí puede ir a lo mejor a las casas y invitar a los pequeños que se han quedado para que vengan. O sea, no pensemos en lo que no podemos hacer, pensemos en lo que sí podemos hacer. Porque entonces, así el Señor nos va a cambiar. ¿Sí? Cuando entiendo que, Dios me quiere usar ahora de esta manera, ahora Dios me quiere usar de esta manera diferente. Entonces Dios me sigue amando, Dios me sigue usando y eso cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ser, porque entiendo que el problema no son mis rodillas, el problema es mi actitud, el problema no es mi incapacidad física, es mi actitud, el problema no es mi edad, sino mi actitud. Eso es lo que el Señor quiere cambiar y que sigamos trabajando para Él. Enfoquémonos entonces en lo que sí podemos hacer. No pensemos en lo que no quiero hacer. ¿Sabe? Muchas veces hacemos lo que no queremos hacer porque lo estamos repitiendo. No quiero decir mentiras, ¿y qué hago? Pum, digo una mentira. ¿Sí? No quiero hacer esto y pum, lo hago. ¿Por qué? Pues porque lo estoy repitiendo, me enfoco en lo que no quiero. Pero la Biblia dice, enfócate en lo que sí quieres. Enfócate en Cristo, enfócate en lo que sí quieres. Si quieres ser fiel, si quieres ser veraz, si quieres ser usado por Cristo, si quieres participar, si quieres hacer la voluntad del Señor, adelante. Participa, dilo, piénsalo, hazlo. Porque muchas veces ahí estamos trabados. No podemos crecer, no podemos avanzar porque piensa y piensa en lo que no quiero hacer o en lo que no puedo hacer.
Pero Dios dice, cambia tu manera de pensar y entonces vas a cambiar tu manera de vivir. Ahí lo dice en Romanos 12:2. En otras palabras, claro. Yo quiero invitarles para que aceptemos el desafío que el Señor nos da. Él quiere usarnos. Quiere usar todo lo que nos ha dado. Todas las fichas que nos ha dado, Dios quiere usarlas y quiere que nosotros las usemos. Todas las monedas que Dios nos ha dado, Dios quiere usarlas y quiere que las usemos para su honra y para su gloria, teniendo la disposición, primero para cambiar, para no enfocarme en lo que no, sino enfocarme en lo que sí puedo, en lo que el Señor me quiere usar, en lo que Él quiere que yo dé, que aporte para su honra y para su gloria. Quiero invitarles para que oremos ahí en su lugar. Regresemos a servir a Cristo. Seamos usados por Cristo. Él quiere cambiar nuestra vida. Él quiere que nos enfoquemos en lo que sí podemos y sí debemos hacer. Y que así como Pedro y así como Juan, el Señor nos use para alcanzar la vida de muchas personas. Que Dios te está llamando hoy y te llama por tu nombre y te dice, sígueme, levántate, anda, conviértete. Puedes cambiar si dices la verdad. Puedes cambiar si hablas el mensaje de la palabra de Dios. Puedes ser diferente, claro que sí puedes. En el nombre de Cristo puedes comprometerte. En el nombre de Cristo tu testimonio puede reflejar al Señor Jesús. Padre, aquí estamos delante de ti. Toma nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Sigue transformando vidas, sigue sanando corazones y mentes. Síguenos levantando, Señor. Sigue enderezando nuestros pies para que pisemos firmes sobre tu palabra, firmes sobre tu verdad. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Dios les bendiga.